Muy buenas tardes, Dios los bendiga, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo segmento que se llama Jesús, el amor que me encontró. Pertenecemos al Ministerio del Espíritu Santo, Casa de Profeta, sede central. Estamos ubicados en la localidad de Boulogne, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te invito a que no te muevas de allí donde estás, porque Dios tiene una palabra y un testimonio poderoso para tu vida, para tu familia. Dios en este tiempo puede revertir toda situación. Así que donde estás, abrí los oídos y prepárate, porque tenemos un testimonio tremendo, de un hermano en Cristo, un siervo de Cristo con unción profética, que Dios lo rescató de la misma oscuridad y lo trajo a su luz admirable. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al siervo del Señor con unción profética, nuestro hermano Carlos Salazar. Bienvenido. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Gracias por venir. Vamos a comenzar con esta entrevista. Carlitos, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Cómo está conformada tu familia? Tengo una esposa, se llama Micaela. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, que se llama Emanuel y Miquea. Tienen 4 años, 4 Emanuel y 7 Miquea. 4 y 7. 4 y 7. Qué hermosa edad, ¿eh? Te hacen correr por toda la iglesia, por lo que veo que andan ahí revoloteando. Me hacen correr por toda la Micaela también, gran sierva del Señor. La verdad que una familia maravillosa, Carlitos. Una familia maravillosa. Tremendo. Continuamos, Carlitos. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida cotidiana? Él es el centro de mi casa, el centro de mi hogar. Él es el centro de todo. ¿Qué es lo que más valorás de esta nueva etapa? Y lo que más valoro de esta nueva etapa es el encuentro con Él, tener una experiencia con Él, una experiencia nueva, Bien. Poder charlar, ¿no? Con Él, la verdad que es tremendo, hermano. Tremendo, sí, a través de la oración nos acercamos a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Exactamente. Realmente sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, es algo maravilloso. ¿Alguna vez imaginaste estar donde estás hoy? Y la verdad que no, hermano, no me lo imaginé, no me lo esperaba, la verdad que no lo tenía pensado, pero la verdad que es tremendo, es tremendo. Bueno, Dios hace como Él quiere. Exactamente. Dios hace como Él quiere. La verdad que en la búsqueda, cuando vos te presentás y charlás con Él, y lo que Él te muestra, lo que Él te suelta, es tremendo porque es entre vos y Él. Un aprendizaje continuo. Exactamente. Es conocerlo a papá en detalles, en la oración, en la revelación. Así es. Es algo tremendo. Es algo tremendo, algo hermoso. Vamos a ir un poquito más atrás, Carlín. Vamos a hablar un poco de tu pasado, de la vieja vida, de aquel lugar de oscuridad que el Señor te sacó, de las heridas de la infancia. Podríamos hablar un poquito de los comienzos del dolor. Carlito, vos naciste acá en Buenos Aires o en alguna provincia. Contame un poquito. Yo fui nacido acá en Buenos Aires. Hasta lo que me acuerdo, ¿no? Mi madre me dijo que yo fui nacido acá en Buenos Aires y de Buenos Aires me llevaron a Tucumán. ¿A qué edad te llevaron a Tucumán, recordás? Y yo lo que me acuerdo, lo que me contó mi mamá, que me llevaron a los 3, 4 años de Buenos Aires a la provincia de Tucumán. ¿Ahí volviste? ¿En qué edad? Y volví a los 8 años, 9 años. Y en Tucumán, viví en Tucumán un ambiente de miseria, un ambiente feo. ¿Por qué te digo de miseria? Porque nosotros allá, yo salía con mi hermano el mayor, salíamos a cirugía para comer, para vivir. 4 años de edad. Con 4 años de edad, 5 años. Anduvimos en la calle, teníamos un carro y un caballo, y con eso íbamos, golpeábamos casa por casa, hacíamos limpieza, si no íbamos pedíamos en las panaderías, verdulería, recorríamos eso porque mi viejo no tenía un laburo para que él los pueda mantener a nosotros. Claro, tenía que ayudar para sostener la casa. Exactamente, teníamos para el sustento diario. Exactamente, y porque éramos varios hermanos.
Claro. Y mi viejo solo no podía, entonces nos pusimos a apoyar porque tampoco no teníamos un estudio, tampoco teníamos un trabajo, no teníamos nada realmente. Claro, con 5 años tampoco podías hacer mucho, Exactamente. más que ir al jardín. ¿Fuiste al jardín? Nunca fui al colegio, nunca fui al colegio. Ahí lo que me rodeaba fue no saber leer, no saber escribir, Claro. no saber lo que es hoy en día lo que se necesita, ¿no? Sí. Una base, un estudio, ¿no? Las Hoy entiendo, herramientas. hoy en día entiendo lo que es un estudio, qué importante es tener un estudio, ¿no? La verdad que es tremendo, hermano. ¿Cuántos hermanos tenés, vivían ahí con vos en tu casa, en Tucumán? Y vivíamos 6 hermanos, éramos 3 varones y 3 mujeres, Cuando volviste, a los 6 años, 8 años, me a los dijiste, 8 años. ¿cómo fue parte de tu infancia acá en Buenos Aires? Y mi padre y mi madre se separan. Mi viejo nos trae a todo Buenos Aires. Y la que quedó en la casa donde estábamos antes fue mi vieja. Hasta que mi viejo decidió vender todo. O sea que la familia se rompe Sí, y tu papá se viene con los 6 para acá, para Buenos Aires. para Buenos Aires, exactamente. A la casa de... Y no, a la casa, él venía a la casa donde él tenía una pareja acá en Buenos Aires. Y nos trajo acá. Cuando llegaste a Buenos Aires, empezaste a ir al colegio, No. seguiste como la misma vida que en Tucumán prácticamente. Exactamente. Como la misma vida que en Tucumán, pero sería un poco más rota, más quebrantada. Claro, sí. Porque ella venía de una familia destruida, con ese dolor, con una mamá que había quedado allá. Exactamente. Es muy difícil. A una casa que no conocías, o a una persona que no conocías. Y a la provincia de Buenos Aires que no conocía. Claro. Era la primera vez que yo pisaba Buenos Aires. Claro. Y en Tucumán fue lo que yo ahí donde probé la droga. En Tucumán. En Tucumán probé la droga. ¿Con 5 años, 6? Y con 6 años, cuando empezamos a andar en la calle, ya prácticamente en aquel lugar ya empezó a salir en la calle, era conjunta, ¿viste? Claro. Empezaba a conocer y... ¿Qué podríamos decir de qué lugar ocupaba la familia en tu vida de niño? Y mi familia, la verdad que me faltó un padre, el amor de un padre, el amor de una madre. Faltó alguien que me corrija. Claro. Y decirme esto está bien y esto está mal, Carlos. ¿Hubo alguna figura que te marcó para bien o para mal? Y fue la figura de la separación de mi padre. Claro, de mi la madre. rotura. Claro, eso fue como que fue chocante a mi corazón. Ver una familia destruida, ver un padre por allá y una madre por acá. O sea, podemos decir que te faltó un abrazo, un consejo, cariño del padre o de la madre. Exactamente, me faltó la autoridad de un padre cuando maneja a sus hijos, ¿no? Fue lo que me faltó. Claro. ¿Crees que las heridas de la infancia influenciaron tus decisiones más adelante? Y sí, porque eso fue lo que causó en mi vida para yo probar la droga, para andar en la calle, para andar conjunta, para hacer cosas que no tenía que hacer en una vida desordenada. Era terrible, más allá que he probado la droga en Tucumán, cuando me traen a Buenos Aires, acá también seguí lo mismo, Claro. prácticamente. Pero acá fue peor, porque la primera droga que probé en Tucumán fue el Posirram. Y de ahí, eso fue la puerta, cuando vengo acá a Buenos Aires, para seguir probando las demás drogas, que se encontraba acá, ¿no? Sí. En tu infancia podríamos decir que lo más duro que te tocó pasar fue la separación de tus padres, la ruptura de la familia. Exactamente, la verdad que sí, porque a mí me gustaría tener un padre y una madre juntos, ¿no? Yo creo que es lo más hermoso, tener un padre y una madre juntos. Sí. Que te sepan guiar, que te sepan dar un abrazo, un consejo, Claro. Que te sepan que te decir... direccione, que te muestren el camino. Exactamente. Qué tremendo. ¿Recordás algún momento en que sentiste que ya no había más salida, que todo se acabó, que dijiste, bueno, hasta acá llegué, no me importa nada? ¿Recordás algún momento de eso? Sí, se me ha encontrado un momento muy crítico que quizá para mi vida yo no tenía esperanza, porque me he metido tan profundo en la droga que me drogaba todos los días, eran noches y días y madrugada, no dormía,
estaba continuamente con la droga encima. La verdad que fue muy feo no tenía esperanza. No tenía esperanza. A causa de todas las situaciones que pasaste en tu vida, podríamos decir que todo lo que ya habías vivido con tan solo, no sé, 7 años, 8 años. 7 años, 8 años. Eso te hundió en el mundo de las drogas. Exactamente, me hundió en el mundo de la droga. Es difícil para uno salir, porque cuando vos te empezás a drogar, probás una, probás otra y Claro. vas continuamente. Y más lo que te rodea, que quizás vos decís, no, son amigos, pero quizás los tenés por el motivo de la droga. Claro. ¿Me entendés? Porque hacen lo mismo lo que vos hacés. Podríamos decir que la amargura, la tristeza, la depresión te llevó a vivir de esa forma. Me llevó a vivir de esa forma. Yo acá en Buenos Aires también cirugiaba, si tenía que cirugiaba para comer, me iba a Capital o me la rebuscaba. En este mundo que estaba sumergido en la droga, en la depresión, contame cómo conociste a Mika, ya sumergido en este mundo de oscuridad. Yo me acuerdo que paraba en una esquina y siempre ahí con todos los pibes, ¿no? Siempre uno ahí en la esquina. Y ella siempre pasaba en bici. Y yo tirándole piropo. Y bueno, hasta que un día se dio la relación. Le dijo que sí. Me dijo que sí. Y bueno, pero aún así me dijo que sí, charlamos, conversamos. Yo seguía metido en la droga y aún conociéndola a ella. No se me dio por dejar las drogas. Seguía en la misma situación. Claro, qué tremendo. Qué tremendo, Carlos, con 6 años, haber ya consumido, haber conocido la droga a causa de la depresión y todas estas cosas, ¿no? que te llevó a todo eso. Realmente es algo muy fuerte, algo impactante. No solamente para mí, seguramente que para la gente que está del otro lado. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno. Podríamos decir que el amor de Dios te rescató, no solo a vos, sino también a Mika. Ella fue parte del amor de Dios que llegó a tu vida. Exactamente, claro. El amor de Dios me alcanzó. El amor de Dios te alcanzó. Vamos a ir, Carlitos, adentrándonos un poquito más al encuentro que tuviste con Dios. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Dios? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? ¿A través de qué situación límite tuviste ese encuentro con Dios? Con Mika lo pusimos de novio, salíamos a la murga, yo robaba, yo me drogaba. O sea que no solamente era drogadicción, sino que también había robo. Había robo, sí, salía a robar. Y lo que robaba solamente era para la droga. Para consumir. Porque cuando uno está drogado no piensa. Y rodeados de amigos. Y rodeado de amigos. Amigos. Exactamente, porque vos estás en la posición que te encontrás drogado, y dices, bueno, che, no hay más plata, vamos a robar. Y vos que le respondes, si no tenés, le decís, sí, vamos. Claro. ¿Entendés? Y éramos prácticamente en 30, 40 amigos, mínimo. Que salíamos a la murga, salíamos a los boliches, pero no todos robaban, sino que algunos de ahí de la bandita. Cuando yo me pongo de pareja con Mika, empezamos a salir, prácticamente lo juntamos, ¿no? Y yo le pedí a Mika un hijo, y ella no podía tener hijo. Y yo le decía, si vos no me das un hijo, yo te voy a dejar. Y ella me decía, no, Carlos, pero no es así. Yo quería saber, quería sentir, quería experimentar qué es ser papá. Y entonces viene mi suegra y lo invitan a una iglesia que venía un profeta. Y la iglesia se encontraba al barrio donde yo vivía, al frente. Y bueno, con Mika fuimos. Como se dice, como la palabra, como un granito, se ve que un granito había. Fuiste con fe. Exactamente. Y cuando entramos a la iglesia nos sentamos, escuchamos la palabra. Mirás cómo es Dios, porque nosotros fuimos a buscar algo que quizá para la vida o pareja natural no hay esperanza. Claro, aún para la ciencia, porque supuestamente no podía tener hijos. Exactamente, ella no podía tener hijos. Y ese era tu enojo, era Era mi enojo, era mi como una frustración, porque vos querías ser padre. Yo quería ser padre. Y imagínate también el lugar de ella, porque ella, al amarte tanto, es lo que más quería, darte un hijo, y no poder dártelo. Y ese día estábamos ahí en la iglesia, y el profeta dice,
necesito que se pongan de pie todas aquellas parejas que no pueden tener hijos. ¿Cuántos se levantaron? Como 6. Como 6. Se ve que no éramos lo único que estábamos pasando en esa situación. Y entonces con mi esposa pegamos un brinque, no un salto, un brinque en el aire y pasamos adelante con fe, sin saber que había un Dios que existía, sin tener el conocimiento. Claro. ¿No? Y pasamos adelante y el profeta vino orando. Nosotros éramos los últimos. Empezó de la primera fila y creo que 6 parejas. Nosotros éramos el número 6. Y entonces venía orando por los vientres del profeta. Y cuando le ponen la mano a mi esposa y a mí en el vientre, él empezó a orar, empezó a clamar a Dios. Y nosotros empezamos a sentir algo en nuestro corazón. Y mi corazón palpitaba. Pero había algo que dentro de mí como que algo quemaba, ¿no? Y esa es la unción profética, el clamor profético, la intercesión profética, el que el profeta hacía sobre nuestra vida, ¿no? Sobre nuestro vientre. Era el Espíritu Santo mismo ministrando. Exactamente, exactamente. Y de ahí comenzó una vida con mi esposa, de cuando él profetiza sobre el vientre de mi esposa, hasta le profetiza el nombre. Y la verdad que fue tremendo, Pero aún así, por ese motivo, viendo con mis ojos, viendo el poder y la mano de Dios, sigue haciendo, después cuando salgo de la iglesia, sigue haciendo lo mismo. Claro. Seguía drogándome, seguía tomando. Pero la palabra ya había sido soltada. Fue soltada. O sea que eso iba a ir trabajando. Exactamente. Fue trabajando. Fue trabajando. ¿Y ahí, a los cuántos meses quedó embarazada Mica? O, no sé, días, semanas, horas. No, a lo muy pocos meses. Vos imaginate que antes que nosotros lleguemos a la iglesia, ella se sentía mal de la panza. Esa noche, antes de ir a la iglesia, antes de que llegue la invitación. Antes que llegue la invitación, fuimos al hospital. Ella se hizo un estudio, se hizo una ecografía y nosotros con toda la expectativa ahí que estaba embarazada. Claro. Pero ahí volvemos que la ciencia decía que no. Era imposible. Era imposible. Para el hombre. Exactamente, porque cuando vamos allá, él le dice, no, vos no estás embarazada. En el hospital le hicieron un rapaje todo, vos no estás embarazada. Ellos salieron del hospital batiendo piedras. Y sí, me imagino. Y de ahí llega la invitación. A través de la vida de mi suegra. Entonces, ¿cómo fue tu encuentro verdadero con Jesús, el encuentro genuino? Porque vos me decís que vino el profeta, te soltó la palabra, pero vos después seguiste haciendo la misma vida. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús, ese encuentro que te transformó, que te dio la libertad, que cambió tu vida? ¿Cómo fue? Y el encuentro con Jesús fue cuando mi matrimonio se estaba destruyendo, se estaba despedazando. Yo no estaba casado en ese momento con mi pareja, con mi novia. Fuimos a una hermana, le dijimos con mi esposa, le dijimos, queremos ir a la iglesia, porque no damos más. ¿Para ese entonces, Mica estaba embarazada o no? Mica estaba embarazada. Aún así, cuando ella estaba embarazada, fue muy feo, muy tenso lo que vivimos como matrimonio con Mica. Mientras ella se estaba embarazada. Mientras ella se estaba embarazada. Yo le pegaba, yo la maltrataba. Si vos te pones a pensar, lo que vivir en la niñez, estaba repitiendo. Exactamente, estaba repitiendo. Lo que veía de mi padre, como mi madre muchas veces era maltratada, uno sin conocer, hoy en día yo conozco, pero uno sin conocer estaba haciendo mal a mi esposa. Yo le pegaba, le maltrataba, hasta le he llegado a apuntar con un arma. Qué bárbaro, ¿no? Porque vos anhelabas tener un hijo y el milagro llegó. El milagro llegó. El milagro llegó. Dios te respondió, les respondió. Tu esposa quedó embarazada. Y cómo a pesar de tener ese milagro ahí, cómo tu vida no cambió, no hizo un clic. Claro, exactamente. Sino es que por ahí seguiste viviendo lo mismo o tal vez peor. Ahora, lo que tenía que traerte felicidad, alegría, un cambio,
un renuevo, una transformación que era tu hijo, la alegría se transformó en tristeza, en tormenta, Exactamente. en discusión, en pelea. De tanto de lo que yo quería, porque yo le pedí a Mica, dame un hijo, dame un hijo. Mica estaba en el vientre, yo aún así no la valoraba. Cuando mi matrimonio se estaba rompiendo, se estaba destruyendo, ahí corremos nosotros a la casa de una hermana, queremos ir a la iglesia, y ella nos invita, y ahí aparecimos acá en la iglesia de Anchorena 1350. O sea que esa vez que conociste al profeta cuando oró por el vientre de Mica, es como que Dios trajo memoria en este tiempo de separación, como diciendo, consciente o inconscientemente, Dios me dio el milagro, en Dios está la salida, en Dios tengo un nuevo comienzo, en Dios tengo oportunidad. La verdad que sí. Cuando ellos nos traen a la iglesia, nos traen acá en Chorena 1350. ¿Quiénes son? Vamos a dar nombres. ¿Vamos a dar nombres? Vamos a dar nombre? Sí, vamos a nombrar. Ok, no hay problema. Atento, ahí van los nombres. Fue Fede y Joana. Fede y Joana. Fede y Tremendo Joana. siervo del Señor también. ¿Ellos viven cerca de tu casa o...? En ese entonces no vivían cerca de casa. ¿Y cómo los conociste? Y Joana es prima de Mica. Ah, Ella es prima de Mica. Entonces ellos nos trajeron acá. Al llegar acá, el entrar por la puerta, como te reciben, tan cariñosamente, con ese amor, con esa paz. Porque cuando yo entré en esta iglesia por la puerta, al saludarme, abrazarme, la verdad que fue tremendo. ¿qué sentiste? Y cuando me abrazaban y me saludaban, me decían, bienvenido, sentite en tu casa. Y eso fue como, wow, tremendo. Claro. Tremendo. Algo que no conocías. Algo que no conocía prácticamente. Cuando entré por esa puerta fue algo que me chocó y fue el amor de Dios. Te impactó. El amor de Dios me impactó. Pude ver que el amor de Dios, a decirte bienvenido, sentite en tu casa, sentí el amor de Dios que me abrazaba. Y cuando más allá que cuando te dan un abrazo, sin conocerte, sin conocer a la persona de dónde viene, de qué situación lleva, qué situación viene, el abrazo. Acá fue cuando tuve el encuentro sobrenatural con Dios. ¿En mi casa venía con la panza? Miquea estaba por nacer. Ya venía con la panza. Venía con la panza agrandada. Y la verdad que ese día fue tremendo cuando vine a la iglesia. Fue tremendo el poder y la manifestación de Dios. Porque caí tan rendido en la presencia de Dios, mi corazón fue quebrantado. Podríamos decir que ese día fue un antes y un después. No solamente en tu vida, sino en la vida de tu familia. Exactamente. Fue un antes y un después. Que Dios marcó, Dios pretendió, se ve que Él ya sabía en el momento indicado que yo iba a llegar a su casa. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el ministerio? 5 años, 6 años. 6 años. Al otro día de estar en la reunión, ¿cómo fue levantarte ya con paz, con tranquilidad? ¿Fue un ambiente diferente en tu casa? ¿Fue otro trato? Al otro día cuando me levanté, porque esa noche fue poderosa el culto, fue poderoso, como te decía recién, no endurecí mi corazón, sino que te entregaste por completo. Me entregué por completo. Dejaste todo en el altar. Exactamente, lo dejé todo en el altar y al otro día, después cuando lo vamos con mi esposa a casa, un levantar distinto. Te levantás con paz, claro. Te levantás con una tranquilidad, con una sonrisa de oreja a oreja, que antes estábamos ahí con cara de perro, con cara de malo, discutiendo, vamos por acá, y no era vida. Pero el otro día cuando nos levantamos había la paz, la tranquilidad y la seguridad que Dios soltó en esa noche para mi vida. O sea que empezaste a notar los cambios enseguida. Enseguida. Cuando uno no conoce a Dios, tenemos pruebas, lucha, tenemos dificultades, pero peores. Claro. Y no las sabemos sobrellevar. Así es. Y cuando cuando yo vine al camino de Dios, cuando vine a la iglesia, le entregué todo. Le entregué todas mis cargas, mis preocupaciones, mis luchas, mis peleas, claro. mis matrimonios, se lo entregué. ¿Cuál fue
tu mayor lucha en este periodo de transformación? Y mi mayor lucha fue dejar los placeres del mundo, Claro, dejar las cosas cotidianas del mundo, la vieja vida. la vieja vida, el viejo hombre. Eso fue lo que costó dejar. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo rodeada de muchas personas, Claro, vos salías de acá a boliche, a robar, a tomar, a drogarte, a jugar al fútbol. También llegó un momento que después estuve metido en las drogas, en los narcotráficos. claro. O sea que andabas con armas para todos Andaba con lados. armas por todos lados. ¿Tuviste encuentros así de tal vez a punto de perder la vida a causa de la delincuencia? Sí, sí. Sí, estuve ahí a punto de perder la vida. Pero pude ver la mano de Dios. Hoy en día entiendo que pude ver la mano de Dios. Porque en los planes de Dios, en Él había un propósito Amén, así es. que tenía que ser soltado para mí. Y pude ver la mano de Dios sin conocerla a Dios. Tenías que pasar por esa situación para que puedas entender que Dios siempre estuvo ahí. Exactamente, que Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre El estuvo. amor, la misericordia, la fidelidad de Dios siempre estuvo ahí. Aún no conocerlo, porque cuando me acuerdo de un hecho, que cuando yo iba ahí a robar, sabe que se me presenta un chico así. Y yo estaba sentado en una habitación de 4 paredes, con 3, 4 más. Y sabe que él tenía un cuchillo. Y me dice, ¿qué haces? Me dice, si ahora te va a robar y se te presenta uno con un arma y vos tenés un cuchillo. Y le digo yo, ¿y es él o soy yo? Esa misma noche me fui a robar y se me presentó esa circunstancia. Wow. Y cuando estaba haciendo el hecho, no me di cuenta que la persona era un policía. Encima yo de cómplice lo llevo a mi hermano, que él no tenía noción, no Claro. era de andar en la calle como No yo andaba. pertenecía a ese mundo. Exactamente, no pertenecía a ese mundo. Yo lo llevé, vamos, segundiame. Y ese día él era un policía y saca el arma, el policía nos tiró a una distancia de 3 metros, no nos pegó. Y yo me puse a pensar que un policía tiene la suficiente Sí. el apuntar a tirarte. Están preparados. Están preparados, exactamente, están preparados. Y de ahí me puse a pensar, después, cuando yo llevo el camino de Dios, la misericordia de Dios, de toda etapa que Dios me guardó, de todas las etapas de la delincuencia, de la droga, de andar metido en un narcotráfico. Podríamos decir que viste el favor y la misericordia de Dios Sin conocerlo. sin conocerlo. Pero Él ya te conocía Él ya me conocía de y antes, sabía los hermano. planes que tenía para vos, planes de Exactamente. bien. Exactamente, hermano. Exactamente. Es como dice su palabra, que Él nos conoce antes de la fundación del mundo. Él lo sabe todo. Así es. Él lo sabe todo. La verdad que fue maravilloso. Ahí uno se da cuenta, ¿no? El amor de Dios, la fidelidad de Dios. Es algo hermoso, algo muy lindo, muy lindo. Qué maravilloso es el amor y la misericordia de Dios, que siempre nos guarda y nos protege. Qué bueno es reconocer que es Dios mismo siempre ahí, cuidándonos. El amor de Dios entendiéndose, ¿no? Sobre cada vida, sin que lo conozcan, ¿no? Ahí vemos el amor, porque yo no lo conocía. Pero Él sí me conocía. Hasta que tuviste ese encuentro Hasta genuino, que tuve ese encuentro genuino. esa transformación. Esa transformación, exactamente. Cuando yo me vine la primera vez acá, fue impactante porque al otro día, de a poquito, fui notando el cambio. Y me gustó, Claro. y me gustó la reunión, me gustó el culto, me gustó el ambiente que se generaba del cielo a la tierra, ¿no? Y Claro. de ahí empecé a preguntarle a Fede y a Joana qué día había culto. Se despertó una pasión. Exactamente, se despertó una Te pasión. enamoraste del Señor. Exactamente. Yo creo que se despertó esa hambre y sed. Claro. Porque ese día que cuando yo vine, puedo decir que lo llenó todo. Claro. Cada vacío lo llenó él. Claro. Cuando vos despojaste de todo tu corazón, que lo vaciaste en el altar, ahí el Señor dijo, bueno, ahora vengo yo.
Ahora venimos, a exactamente, ordenar, a sanar, a restaurar a restaurar, no solamente tu vida, sino tu familia, mi familia. tu Exactamente. economía, todo, todo, todo. Él fue, Dios fue el que vendó cada herida de mi corazón. Y ahí de a poquito empecé a venir. Empezaste a trabajar en todo. Dios empezó a trabajar en tu vida. En mi vida, exactamente. Y ya le mandaba un mensajito a Johnny Fe. Ya estaba, viste, medio, oh, Carlito, de vuelta. No, la verdad que Cuando le molestábamos. Sí, Joana o Fede va al culto hoy. Claro. Podemos ir con ustedes. Claro. Y ellos sí, vamos. Y ellos nos traían. Nos llevaban. En algún momento el proceso vino. Sí. ¿Sentiste ganas de abandonar el proceso cuando las cosas se pusieron difíciles? Porque Dios obra, Dios trabaja, pero también el enemigo se levanta. Exactamente. Y te la hace difícil a veces. Más cuando sos nuevo. Tuve ganas de abandonar el camino de Dios. Muchas veces el proceso es doloroso. Es doloroso, sí. Sí. El proceso es para valientes. Pero bueno, todos tenemos que pasar el proceso. Todo hay que pasar. Porque nos empodera. Lo empodera, exactamente. Nos empodera. ¿Cómo lograste perdonarte a vos mismo? ¿Sabes que tuve que entrar por un quirófano? A soltar lo que llevaba. A soltar la falta de perdón. Claro. Que esas heridas que estaban muy profundas sean hoy en Cristo curadas por Él. Yo sí, más bien venía al culto, pero tenía que poner de mi parte. Claro. Entregarle lo que yo hice en aquel tiempo a Dios. Claro. A renunciar, a perdonar, ¿no? Y ahí fui queriéndome yo mismo. Yo pido hablar me acuerdo, con un pastor, y yo me quería hacer libre. No quería llevar más la culpa que llevaba antes. Necesitaba sanidad interior. Necesitaba sanidad interior, exactamente. Ahí cuando uno mismo se quiere, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu relación hoy en día con las personas que conocieron al viejo Carlos? ¿Te encontraste con alguno en la calle y te diga, no, Carlito, para, no me robé, no me pegué, no? ¿No? ¿Te encontraste con alguno de esos? Me he encontrado. O que te diga, Carlito, no, ya fue. Me he encontrado así con varios amigos que me miraban y me decían, wow, qué cambiado que está. Me decía. Tremendo. Y yo ahí le impartía. Le soltaba la palabra. Soltaba la palabra. Cuando yo estaba en el mundo, por eso es importante, como yo te dije recién, pasar por el quirófano. Porque Dios va sacando la falta de perdón, el rencor, la amargura, la tristeza, ¿no? Y sabe que yo una vuelta latimé a un pibe. Le había pegado 2 tiros. Y sabe que un día Dios me lo presenta. ¿Se te cruza en el camino? Se me cruza en el camino. Pero vos imagínate que yo en la trayectoria que voy en el camino de Dios, ese varón me estaba buscándome. Y yo como ya estaba siendo un poquito entendido, yo le decía, no, pero déjalo, Dios pelea por mí. Venían... ¿Te estaba buscando con qué fines? ¿De lastimarte? De lastimarme, exactamente. O sea, de cobrar venganza. Exactamente. Y bueno, yo me puse en oración. Le presenté a Dios este varón. Se lo presenté y ayuné y oré 3 meses. Y Dios me lo presentó. Y todo el barrio a donde yo vivo sabían que yo le había lastimado a ese varón. Le había pegado 2 tiros. Uno fue en la pierna y cuando cae, se quiere levantar, le doy otro más para que no se levante. Y él cae. Y yo de ahí tranquilamente me voy a mi casa. Pero yo le lastimé a él porque él había cometido un error sobre la vida de mi padre en la casa. Claro. Entonces yo tomé venganza. Como un ajuste de cuentas. Exactamente. Bueno, lo pongo en 3 meses de oración y de ayuno. Llegó un momento que Dios me lo puso en el camino. Yo me iba a comprar pan, y él venía de frente, y yo venía de frente. Y dije yo, ¿viste? Y bueno, él dobla, justo en el medio divide una cuadra. Él dobla a la izquierda y yo sigo. Y yo le decía al Señor, este es el momento, ¿no? Le decía.
Y el Espíritu Santo me ministraba, me decía, sí, este es el momento, llamalo, hablalo, me decía. Entonces yo le silbo, le digo, vení, y él me decía asombrado, ¿yo? Me decía, y sí, vení vos, le decía yo. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, se me acerca, y me habló el grandoto, así como vos. Y sí, y se me acerca y me dice, ¿qué pasa? Me dice, y le digo, ¿sabe qué? Le digo, le doy la mano, le digo, ¿sabe qué? Te quiero pedir perdón por el daño que te hice, le digo. Te quiero pedir perdón porque en aquel tiempo, le digo, yo estaba mal, le digo. No conocía a Dios, pero hoy en día conozco a Dios. Conozco el amor de Dios, le digo. Y yo hoy en día te quiero pedir perdón por las cosas que dañé en tu vida, le digo. Y él se puso a llorar, y toda la cuadra entera, los vecinos, ¿viste cómo son los vecinos? Estaban expectantes de qué pasaba. Los vecinos salen y nos miran y decían, pero este tan loco. ¿Y sabe qué? 1,25 cuadras los fuimos abrazados. Él lloraba y yo lloraba. Qué tremendo. Antes cuando se agarraban a tiro de vereda a vereda. Exactamente. Y ahora el perdón, el amor de Dios los alcanzó a los dos, porque entiendo que a través de tu vida, Dios también tocó su corazón. Dios también tocó su corazón, porque Él se quebrantó. Y hoy en día Él me ve y me saluda con un beso. Me decía, yo cuando lo veo le digo, Dios te bendiga. Le digo, amén, me dice. Y me mira y me dice, no puedo creer. Claro. Y se ríe. Claro, porque antes vos le tirabas tiro, lo querías matar. Claro. En cambio ahora le soltás una palabra de bendición a su vida. Exactamente. Es algo maravilloso. Y los vecinos no lo podían creer. El poder transformador de Dios. ¿Qué aprendiste de todo eso? De toda la vida, de toda tu vida, todas las cosas que pasaste. ¿Qué aprendiste? Y del pasado no aprendí nada bueno, ¿no? Nada bueno. Nada bueno. Todo lo malo. Todo lo malo, exactamente. Pero en el camino de Dios aprendí cosas buenas. Amén. Cosas buenas que me enseñó a amar a otra persona que quizás no las podía ni ver, pero me enseñó a amar, a orar por ellos, ¿no? Levantar un clamor por su vida. Claro. En el camino de Dios aprendí a leer, aprendí a escribir, porque yo era una persona que no sabía leer, no sabía escribir, no sabía mi nuevo documento. Claro, habías dicho que no fuiste ni al jardín, ni a la escuela. Vine a Buenos Aires y no fui nunca. O sea que no tuviste una educación. No tuve una educación, exactamente. No tuve alguien que me enseñe. Sí. Mica me enseñó. Ella me enseñó los básicos, porque yo cada vez que tenía que hacer un trámite la llevaba. Claro. La llevaba, vamos, y bueno, la ayuda idónea, dice el señor, ¿no? Exactamente, la ayuda idónea. No, pero fue tremendo. Cuando en Dios aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí los números de documentos, aprendí de todo con el Señor. La verdad que Él fue mi padre, mi maestro, Él fue el que me ayudó, Él fue el que me sustenta, Él fue todo. Qué tremendo. Él fue todo. Este día, Padre, te damos gracias que le dé un plato de comida a los niños en la calle, Señor. Que le dé una fresada para que duerman en el nombre de Jesús. Que nos dé un plato de comida a los niños que están en la calle. Señor, te pedimos como tú nos haces. Sí, Señor, como tú nos guardaste nuestro ojo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, ¿qué le dirías a aquella persona que hoy está atrapada en la adicción, la delincuencia o en la soledad, la depresión? Todo aquello que te marcó a vos de niño, de joven, de adolescente. ¿Qué le dirías? Y le diría a aquella persona, a aquellos jóvenes que se encuentran del otro lado, a aquella jovencita, que quizá que para tu vida no hay esperanza, quizá que para tu vida no hay ¿cómo te puedo decir? Alguien que te pueda ayudar. Yo conozco a alguien mejor, tengo a alguien mejor para presentarte, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él fue el que me encontró, el amor de Él me encontró. Yo no lo encontré, me encontró Él a mí. Hoy te puedo decir, vos que estás del otro lado, que quizá te encontrás destruido en la droga, en la delincuencia, te encontrás ahí en una esquina, tirado, sin esperanza. Decir, no, yo no puedo cambiar, no voy a cambiar, pero eso es mentira del enemigo.
porque Dios tiene un plan de bien para tu vida y no de mal. Dios tiene un propósito con tu vida. Quizá hoy te encontrás en esa situación. Yo me encontraba en esa situación, pero hubo alguien que, a pesar de todos mis errores que he cometido, Él no miró mis errores, miró el corazón. Lo más valioso que uno tiene es el corazón. Dios no mira tu pecado, no mira más allá de lo que vos hiciste. No. Él no mira la vestimenta, Él mira el corazón. Hoy en día lo que te quiero dejar es un mensaje que yo me encontraba así como este vaso, vacío, sin que nadie lo pueda llenar, sin que las personas del mundo, lo que yo hacía, nada lo puedo llenar, porque yo me drogaba, tomaba, salía a robar, y nada de eso lo pudo llenar mi corazón. Mi corazón estaba como este vaso vacío, pero hubo alguien que lo llenó, y ese fue Jesús, que llenó todo. Él fue que llenó todo, así como este vaso. El agua que yo necesitaba de beber, me lo dio Él. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Tremendo el testimonio del siervo. Muchas gracias por haber venido. Gracias por estar. Gracias por contarnos tu testimonio, tu historia de vida. Y de saber que con Dios se puede. Con Dios se puede todo. Con Dios se puede. Así que vos que estás del otro lado, te animo a que te arrimes a la iglesia, que busques de Dios allí donde estás. En cualquier lugar que estés, tomate 30 segundos y haz esta oración conmigo. Aceptá a Cristo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por aquella persona que está de aquel lado, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Amén. Y que necesitamos de ti. Amén. Y te pedimos perdón, Padre, por todas nuestras faltas, nuestros pecados. Amén, Señor. Por todo aquello, Padre, que nos separaba de ti, amado Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que entres en nuestro corazón, que vengas a habitar, Queremos una vida plena, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te acepto, decí conmigo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, te necesito un cambio en mi vida, necesito un cambio en mi familia, necesito ser transformado, como fue transformado el siervo. Necesito conocerte, necesito de ti, necesito de esta agua que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Nos estaremos viendo en la próxima, Dios mediante, dentro de muy poquito tiempo. Dios los bendiga.